año litúrgico de don Próspero Guéranger, domingo segundo de Pasión o domingo de Ramos. Salida de Betania. Jesús, dejando en Betania a su madre María, a Marta y a María Magdalena con su hermano Lázaro, se dirige este día, muy de mañana, hacia Jerusalén, acompañado de sus discípulos. María se estremece al ver acercarse su hijo a sus enemigos que pretenden derramar su sangre. Con todo eso, no va hoy Jesús a Jerusalén a buscar la muerte, sino el triunfo. Es necesario que el pueblo proclame rey al Mesías antes que éste sea crucificado, que antes las águilas romanas, en presencia de los pontífices y fariseos, mudos de rabia y de estupor, resuenen las voces infantiles, confundidas entre los gritos de los ciudadanos en alabanza del Hijo de David. Cumplimiento del vaticinio. El profeta Zacarías había predicho esta ovación preparada en la eternidad para el Hijo del Hombre en vísperas de su humillación. Alégrate con grande alegría, hija de Sión, salta de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que viene a ti tu Rey, justo y Salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Viendo Jesús que había llegado la hora de cumplirse este oráculo, manda a 2 de sus discípulos que vayan y le traigan una asna y un pollino que encontrarán no lejos de allí. El Salvador se encontraba en Betiaje, situado en el monte de los Olivos. Los discípulos ponen inmediatamente en ejecución el mandato de su maestro. Dos pueblos. Los santos padres nos han proporcionado la clave del misterio de estos dos animales. El asna representa el pueblo judío sometido al yugo de la ley, el pollino en el que, según el Evangelio, no había montado nadie todavía, representa a la gentilidad a quien nadie había subyugado aún. La suerte de ambos pueblos se decidirá dentro de unos días. El pueblo judío será desechado por no haber recibido al Mesías. En su lugar Dios elegirá al pueblo gentil, indómito hasta entonces, pero que se convertirá en dócil y fiel. Cortejo triunfal. Dos discípulos aparejan al pollino con sus vestidos. Jesús, entonces, queriendo realizar el vaticinio del profeta, monta sobre el animal y se prepara de este modo a entrar en la ciudad. Mientras tanto, en Jerusalén corre el rumor de que Jesús se aproxima. Inspirados por el Espíritu Divino, la turba de judíos reunidos en la ciudad de toda Palestina para celebrar en ella la Pascua sale a recibirle con palmas y gritos clamorosos. El cortejo que iba acompañando a Jesús desde Betania se confunde con esta multitud ferviente de entusiasmo. Unos tienden sus vestidos por el camino, otros enarbolan ramos de palmera a su paso. Resuena el grito de Hosana, y recorre la ciudad la noticia de que Jesús, hijo de David, entra en ella como rey. El rey mesiánico. Así fue como Dios, ejerciendo su poder sobre los corazones, preparó en la ciudad en que, en pocos días después sería perdida, su sangre a gritos, un triunfo para su Hijo. Este día Jesús tuvo un momento de gloria y la Iglesia quiere que renovemos cada año el recuerdo de este triunfo del Hijo del Hombre, cuando nacía el Emanuel. Vimos llegar del lejano oriente a Jerusalén a los magos en busca del Rey de los judíos, para adorarle y ofrecerle sus presentes. Hoy es la misma Jerusalén la que sale a recibirle. Ambos acontecimientos tienen un mismo fin: reconocer a Jesucristo como el Rey, el primero por parte de los gentiles, el segundo por parte de los judíos. Era menester que el Hijo de Dios recibiese ambos tributos antes de su pasión. La inscripción que Pilatos pondrá dentro de poco sobre la cabeza del Redentor, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, será el carácter indispensable de su mesianismo. Inútiles serán los esfuerzos de los enemigos de Jesús para cambiar los términos del escrito. No lograrán su fin. Lo que esté escrito, escrito está, respondió el gobernador romano. Su mano confirmó sin saberlo las profecías. Israel proclama hoy a Jesús por su rey. Bien pronto será disperso en castigo de su perjurio. Pero ese Jesús a quien ha proclamado permanecerá siempre rey. De este modo se cumplió a la letra aquel mensaje del ángel que dijo a María, anunciándole la grandeza del hijo que iba a concebir. El Señor le dará el trono de David,
su Padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente. Jesús comienza en este día su reinado sobre la tierra, y como el primer Israel va a sustraer de su cetro un nuevo Israel, nacido del grupo fiel del antiguo, van a ser formado de gentes de todas las partes del mundo, y ofrecerá a Cristo el imperio más extenso que jamás ha ambicionado un conquistador. Tal es el misterio glorioso de este día en medio del duelo de la semana de Pasión. La Iglesia quiere que nuestros corazones se desahoguen en un momento de alegría en el que saludamos a Jesús como Rey. Ha organizado la liturgia de este día de tal forma que encierre en sí juntamente alegría y tristeza. La alegría al unirse a las aclamaciones con que resonó la ciudad de David. La tristeza volviendo enseguida al curso de sus gemidos por los dolores de su esposo divino. Todo el drama está dividido como en tres actos distintos, cuyos misterios e intenciones vamos a explicar uno tras otro. La bendición de las palmas. La bendición de las palmas o de los ramos, como vulgarmente se dice, es el primer rito que se desarrolla ante nuestra vista, y podemos juzgar de su importancia por la solemnidad que la Iglesia despliega en su celebración. Durante largos siglos diríase que iba a celebrarse la Santa Misa sin otra intención que la de celebrar el aniversario de la entrada de Jesús en Jerusalén. Introito, colecta, epístola, gradual, evangelio, incluso el prefacio, se sucedían como se hace para preparar la inmolación del Cordero, sin mancha. Pero después del triple Sanctus la Iglesia suspendía estas solemnes fórmulas, y su ministro procedía a la santificación de los ramos que tenía delante. Ahora, después de la reciente reforma, después del canto de la antífona hosana, estas ramas de árbol, objeto de la primera parte de la función, reciben con una sola oración, acompañada de la incensación y de la aspersión del agua bendita, una virtud que los eleva al orden sobrenatural, y los hace a propósito para ayudar a la santificación de nuestras almas y a la protección de nuestros cuerpos y de nuestras casas. Los fieles deben tener con respeto estos ramos en sus manos durante la procesión, y colocarlos con honor en sus casas, como un signo de su fe y una esperanza en la ayuda divina. Antigüedad del rito. No es necesario explicar al lector que las palmas y los ramos de olivo que reciben en este momento la bendición de la Iglesia se llevan en memoria de aquellos con que el pueblo de Jerusalén honró la marcha triunfal del Salvador. Pero no está mal decir unas palabras sobre la antigüedad de esta costumbre. Comenzó pronto en Oriente y probablemente en Jerusalén, desde que la Iglesia gozó de paz. En el siglo IV, San Cirilo, obispo de esta ciudad, creía que la palmera que había suministrado sus ramos al pueblo que vino al encuentro de Cristo existía todavía en el valle del Cedrón. Nada más natural que tomar ocasión de esto para instituir un aniversario conmemorativo de este suceso. En el siglo siguiente se establece esta ceremonia, no solamente en las iglesias orientales, sino también en los monasterios de que estaban llenos los desiertos de Egipto y de Siria. Al principio de Cuaresma, muchos santos monjes obtenían de su abad el permiso de internarse en lo más recóndito del desierto, para pasar este tiempo en profundo retiro, pero debían volver al monasterio el domingo de Ramos, como se colige de la vida de San Eutimio, escrita por su discípulo Cirilo. En Occidente tardó bastante en establecerse este rito. El primer rastro que encontramos se halla en el Sacramentario gregoriano, que se remonta al final del siglo sexto o principios del siglo séptimo. A medida que la fe penetraba en el norte, no era posible solemnizar esta ceremonia en toda su integridad, pues la palmera y el olivo no araguían en nuestro clima. Fue necesario reemplazarlas por ramos de otros árboles, mas la Iglesia no permitió cambiar nada de las ocasiones prescritas para la bendición de estos ramos, pues los misterios expuestos en estas hermosas oraciones tienen su fundamento en el olivo y la palma del relato evangélico, representados por nuestros ramos de boj y de laurel. La procesión. El segundo rito de este día es la célebre procesión, que sigue a la bendición de los ramos. Tiene por objeto representar la marcha del Salvador a Jerusalén y su entrada en esta ciudad,
Y para que nada falte en la imitación del relato del Santo Evangelio, los ramos que acaban de ser bendecidos son llevados por todos los que toman parte en esa procesión. Entre los judíos era una señal de regocijo llevar en la mano ramos de árboles, y la ley divina les autorizaba esta costumbre. Dios había dicho en el Levítico al establecer la festividad de los tabernáculos: el primer día tomaréis gajos de frutales hermosos, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos, de sauces de la ribera, y os regocijaréis ante Yahvé, vuestro Dios, para testimoniar su entusiasmo por la llegada de Jesús ante los muros de la ciudad. Los habitantes de Jerusalén, incluso los niños, recurrieron a esta gozosa demostración. Vayamos nosotros también delante de nuestro Rey, y cantemos el hosana a este vengador de la muerte y liberador de su pueblo. Durante la Edad Media, en muchas iglesias se llevaba esta procesión el libro de los Evangelios, que representaba a Jesucristo cuyas palabras contenía. Designado de antemano un lugar y preparado para la estación, la procesión se detenía. El diácono abría entonces el sagrado libro y cantaba el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. Enseguida descubríase la cruz que había permanecido velada hasta aquel momento. Todo el clero se postraba ante ella solemnemente, y cada uno depositaba a sus pies un fragmento del ramo que tenía en su mano. Se reanudaba la procesión precedida de la cruz, descubierta hasta que el cortejo entra en la iglesia. En Inglaterra y Normandía desde el siglo XI se practicaba un rito altamente representativo de la escena que tuvo lugar en este día en Jerusalén. En la procesión se llevaba triunfalmente la Sagrada Eucaristía. La herejía de Berengario, que negaba la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, acababa de manifestarse en esa época, y este triunfo de la sagrada forma era preludio lejano de la institución de la festividad y procesión del Santísimo Sacramento, siempre con la misma intención de renovar la costumbre evangélica. Existe en Jerusalén otra costumbre en la procesión de ramos. Toda la comunidad de franciscanos que custodia los santos lugares marchan de mañana a Betfagé. Allí el guardián de Tierra Santa, vestido de pontifical, sube sobre un asno revestido con mantos, acompañado por los religiosos y católicos de Jerusalén, que llevan todos palmas, ingresa en la ciudad y baja hasta la puerta de la iglesia del Santo Sepulcro, donde se celebra la misa con toda pompa. Hemos reunido aquí, como de costumbre, los diferentes hechos con que puede elevarse la mente de los fieles en los variados misterios litúrgicos. Estas manifestaciones de la fe les ayudarán a comprender por qué la Iglesia quiere que, en la procesión de los ramos, sea honrado Jesucristo, como presente al triunfo que ella le otorga en este día. Busquemos por medio del amor a este humilde y dulce Salvador, que viene a visitar a la hija de Sión. Como dice el profeta, aquí está en medio de nosotros, a él se dirige el tributo de nuestros ramos. Unámosle también el de nuestros corazones. Se presenta para ser nuestro Rey. Acojámosle y digamos Hosana al Hijo de David. La entrada en la iglesia. Antiguamente, hasta la última reforma, el fin de la procesión iba acompañado de una ceremonia llena de un profundo simbolismo. Al momento de entrar en la iglesia, el cortejo se hallaba con las puertas cerradas. La marcha triunfal se detenía, pero los cantos de alegría no se suspendían. Un himno especial a Cristo Rey resonaba a la puerta de la iglesia, con su alegre estribillo, hasta que el subdiácono, golpeando con el asta de la cruz las puertas, conseguía que se abriesen, y el pueblo, presidido del clero, entraba aclamando al único que es la resurrección y la vida. El fin de esta escena era rememorar la entrada del Salvador en otra Jerusalén, de la que la de la tierra no era sino figura. Esta Jerusalén es la patria celestial cuya entrada Jesucristo nos ha procurado. El pecado del primer hombre había cerrado sus puertas, pero Jesús, el Rey de la Gloria, las abrió por la virtud de su cruz, ante la cual no pudieron resistir. Este mismo canto en honor de Cristo Rey se ha conservado, pero la parada a la puerta de la iglesia ha quedado suprimida. Prosigamos, pues, tras los pasos del Hijo de David, puesto que Él es el Hijo de Dios,
y nos invita a tomar parte en su reino. Así es como la Iglesia en la procesión de los ramos, que no es otra cosa que la conmemoración de los acontecimientos de aquel día, eleva nuestra mente al misterio de la ascensión, por el que se pone fin en el cielo a la misión del Hijo de Dios en la tierra. Pero hay los días intermedios entre ambos triunfos, no son todos días de alegría, y antes que termine la procesión la Iglesia, que se ha levantado unos momentos de su tristeza, vuelve a gemir continuamente. La misa. La tercera parte de la función de hoy es el Santo Sacrificio. Todas sus melodías están rebosantes de desaliento. La lectura de la Pasión, que va a tener lugar enseguida, señala el punto culminante de la jornada. En el siglo V o VI la Iglesia adoptó para el relato un recitado especial que se convirtió en un verdadero drama. Primeramente, el cronista, que relata los hechos de un modo grave y patético. Cristo, en cambio, tiene un acento noble y suave, que contrasta vivamente con el tono elevado de los demás interlocutores y con los gritos del pueblo judío, en el momento en que él se deja pisotear por los pecadores. Llevado del amor que nos tiene, entonces es cuando nosotros debemos gritar que es nuestro Dios y nuestro Rey soberano. Estos son los ritos generales de este gran día. Para la completa inteligencia de las oraciones y lecturas insertamos, como solemos, todos los detalles necesarios. Nombre es dado a este día. Este domingo, además de su nombre litúrgico y popular de Domingo de Ramos o de Palmas, tiene el de Domingo de Lozana, a causa del grito triunfal con que los judíos saludaron la llegada de Jesús. Nuestros padres le llamaron Domingo de Pascua Florida, porque Pascua, que se celebrará dentro de 8 días, está hoy como en flor, y los fieles pueden empezar el cumplimiento pascual de la comunión anual. Desde este momento, los españoles, al descubrir el Domingo de Ramos de 1513 el vasto territorio vecino de México, le dieron el nombre de Florida en recuerdo de esta denominación. También se llama este domingo Capatilibabium, es decir, lavacabezas, porque en los siglos medievales los padres lavaban la cabeza de sus hijos nacidos en los meses anteriores, cuyo bautismo podían retrasar sin peligro hasta el sábado santo, con el fin de que este día estuvieran decentes para ser ungidos con el santo crisma. En épocas anteriores, este domingo recibió en algunas iglesias el nombre de Pascua de los competentes. Se llamaba competentes a los catecúmenos, admitidos al bautismo. Se reunían hoy en la iglesia y se les explicaba detenidamente el símbolo que les habían explicado en el precedente escrutinio. En la iglesia mozárabe española se les explicaba solo este día. Por fin los griegos le designaron con el nombre de Baifore, es decir, porta palma. Misa. La estación en Roma se celebra en la Basílica de Letrán, madre y maestra de todas las demás iglesias. Con todo, hoy la función papal se realiza en San Pedro. Esta derogación no va en perjuicio de los derechos de los arquibasílicas, que antiguamente recibía el honor de la presencia del Sumo Pontífice, y que ha conservado las indulgencias concedidas a aquellos a quienes la visitan hoy. Introito. En la misa solemne el preste se acerca al altar, y omitiendo el salmo Iduca Rho Deus y el confirior, sube inmediatamente al altar, lo besa en el centro y lo inciensa. Señor, no alejes tu auxilio de mí, atiende a mi defensa, líbrame de la boca del león, y salva mi vida del cuerno de los unicornios. Salmo, oh Dios, Dios mío, mira hacia mí, ¿por qué me has desamparado? Las voces de mis delitos me alejan de mi salud. Señor, no alejes. En la colecta la Iglesia pide para todos la gracia de imitar la paciencia y la humildad del Salvador. Jesucristo sufre y se abaja por el hombre pecador. Es justo que el hombre se aproveche de este ejemplo y procure su salvación por los medios que le ha conocer la conducta del Salvador. Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que, para ofrecer al género humano un ejemplo de humildad, hiciste que nuestro Salvador tomase carne y padeciese la cruz. Concédenos propicio la gracia de comprender las lecciones de su paciencia y de participar de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sentid de vosotros como Cristo Jesús de sí mismo,
el cual, siendo de la misma naturaleza de Dios, no creyó que era una rapiña el ser igual a Dios, y a pesar de ello se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en lo exterior como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Aquí se arrodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Humillación y gloria de Jesús. La Iglesia prescribe que doblemos la rodilla en el trozo de esta epístola en que el apóstol dice que todo ser creado debe humillarse al pronunciar el nombre de Jesús. Acabamos de cumplir esta prescripción. Comprendamos que si hay alguna época en el año en que el Hijo de Dios tenga derecho a nuestras más profundas adoraciones, es justamente en que su majestad es violada y que le vemos pisoteado por los pecadores. Nuestros corazones deben necesariamente enternecerse y compadecerse al contemplar los dolores que sufre por nosotros, pero no debemos sentir menos los ultrajes y las indignidades de que es colmado aquel que es igual al Padre y Dios como Él. Démosle, al menos mientras estamos unidos a Él por medio de nuestras humillaciones, la gloria de que se ha despojado para reparar nuestro orgullo y nuestra rebeldía. Unámonos a los santos ángeles, que, testigos de todo lo que ha aceptado por amor al hombre, se anonadan profundamente tanto más cuanto ven la ignominia a la que se redujo. En el gradual la Iglesia se sirve de las palabras del real profeta, que predice la grandeza futura de la víctima del Calvario, pero que al mismo tiempo confiesa cómo había desgarrado su alma la seguridad con que los judíos cometerían el deicidio. Gradual, tuviste mi mano derecha, y me guiaste según tu voluntad, y me recibiste con gloria. Qué bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón. Mis pies casi vacilaron, casi extraviaron mis pasos, porque envidié a los pecadores al ver la paz de los malvados. El tracto lo constituye una parte considerable del Salmo 21, de cuyas primeras palabras Jesucristo se sirvió en la cruz, y que es más una historia de la pasión que una profecía. Tan claras y evidentes son sus alusiones. Tracto. Oh Dios, Dios mío, mira hacia mí, ¿por qué me has desamparado? Las voces de mis delitos me alejan de mí la salud. Oh Dios mío, clamaré durante el día, y no me oiréis, y durante la noche, y no habrá para mí descanso. Pero tú habitas en el santuario, eres la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. A ti clamaron y se salvaron, en ti confiaron, y no fueron confundidos. Pero yo soy un gusano, y no un hombre, el oprobio de los hombres y la abyección de la plebe. Todos los que me ven me desprecian, estiran los labios y mueven la cabeza, diciendo: ha esperado en el Señor, líbrele ahora, sálvele, si es que le quiere. Ellos me observan y contemplaron, dividieron entre sí mis vestiduras, echaron a suerte mi túnica. Líbrame de la boca del león, y salva mi vida del cuerno de los unicornios. Los que teméis al Señor, alabadle. Raza toda de Jacob, engrandécele. Pertenecerá al Señor la generación venidera, y pregonarán los cielos su justicia, al pueblo que nacerá, que hizo el Señor. Y es hora de oír el relato de la pasión de nuestro Salvador. La Iglesia lee la narración de los 4 evangelios en 4 días diferentes de esta semana. Comienza hoy con la de San Mateo, el primero que escribió la narración de la vida y muerte del Salvador. A causa de su extensión no ponemos el texto de los 4 relatos de la pasión que todos pueden encontrar en su misal. El ofertorio es una nueva profecía de David. Anuncia el abandono del Mesías en medio de sus congojas y la ferocidad de sus enemigos, que para saciar su hambre le darán a beber hiel y vinagre. De este modo fue tratado aquel que nos da su cuerpo para comida y su sangre para bebida. Ofertorio, improperio y miseria sufrió mi corazón, y esperé a que
alguien se contristase conmigo, y no le hubo. Busqué a uno que me consolara, y no le hallé, y me dieron de comida hiel, y mi sed me abrevaron con vinagre. En la secreta se pide a Dios el doble fruto de la pasión para sus siervos, la gracia en esta vida y la gloria en el cielo. Secreta. Suplicar no sé, Señor, hagas que el don ofrecido a los ojos de tu majestad nos obtenga la gracia de la devoción y nos adquiera el efecto de la dichosa perenidad. Por Jesucristo nuestro Señor. En la antífona de la comunión, la Iglesia, que acaba de asumir con el cáliz de la salud la vida de Cristo, hace alusión a aquel otro cáliz que Cristo bebió para hacernos partícipes de la bebida de la inmortalidad. Comunión. Padre, si no puede pasar este cáliz sin que yo le beba, hágase tu voluntad. La Iglesia pone fin a las súplicas del sacrificio que acaba de ofrecer implorando el perdón de los pecados para todos sus hijos y el cumplimiento del deseo que tienen de tomar parte en la gloriosa resurrección del hombre Dios. Postcomunión. Haz, Señor, que por la virtud de este misterio sean purificados nuestros pecados y se cumplan nuestros anhelos por el Señor. Lágrimas de Jesús. Pongamos fin a esta jornada del Redentor en la ciudad de Jerusalén, recordando algunos otros hechos de importancia. San Lucas nos enseña que durante la marcha triunfal de Jesús hacia la ciudad, ocurrió que antes de entrar en ella, Cristo comenzó a llorar sobre Jerusalén y desahogó su dolor en estos términos: oh, si al menos en este día conocieses lo que podría darte la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras, tus enemigos, y te cercarán, y te estrecharán por todas partes, y te echarán por tierra a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visita. Hace unos días el Santo Evangelio nos mostró a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Hoy vuelve a derramar lágrimas al contemplar a Jerusalén. En Betania lloraba al pensar en la muerte del cuerpo, castigo del pecado. Pero esta muerte tiene remedio. Jesús es la resurrección y la vida, y aquel que cree en él no morirá para siempre. El estado de Jerusalén, en cambio, es una figura de la muerte espiritual, y esta muerte no tiene remedio si el alma no viene a tiempo al autor de la vida. He aquí porque las lágrimas que Jesús derrama hoy se hacen tan amargas, en medio de las aclamaciones de que es objeto al entrar en la ciudad de David. Su corazón está oprimido por la tristeza, porque sabe él mejor que nadie que no conocieron el tiempo de su visita. Consolemos al corazón del Redentor, y hagámonos su ciudad fiel. Vuelta a Betania. Sabemos por San Mateo que el Salvador finalizó este día en Betania. Su presencia suspende las inquietudes de su madre y tranquiliza a la familia de Lázaro. En Jerusalén no hubo nadie que le hospedase, al menos el Evangelio no hace mención de ello. Todos los que mediten la vida de nuestro Señor pueden hacerse esta consideración. Jesús, honrado por la mañana con magnífico triunfo, por la tarde se ve obligado a buscar hospedaje fuera de la ciudad que le había recibido con tanto fervor. Entre las carmelitas descalzas existe la tradición de ofrecer al Salvador una reparación por el abandono que sufrió de parte de los habitantes de Jerusalén. Se prepara en medio del refectorio una mesa, colocando en ella una ración de la comida después de la refección de la comunidad. Se ofrece esta ración a Jesús y se distribuye entre sus miembros los pobres.